Sysiocol presenta el EP300, un reloj de asistencia el cual permite llevar un control preciso de asistencia y tiempo laborado. El producto trae consigo un CD con el software del reloj, un manual, un reloj de asistencia, un cable USB y un adaptador a corriente. Para empezar, en la parte de atrás vamos a conectar el cable en la ranura RJ11. Y la otra punta en el adaptador a corriente. El EP300 consta de una pantalla LCD, navegadores, teclado numérico, botón de función, botón de menú, botón de atrás y cancelado, botón de aceptado y encendido, altoparlante, luz LED y sensor de huella dactilar. Daremos un recorrido por todas las opciones del reloj. 1. Lo encenderemos con el botón de aceptado. Presionamos la tecla M. Para acceder al menú, el primer ítem que encontramos es usuario. Ingresamos a él, encontramos registro, si queremos añadir un usuario, borrar un usuario, el modo de verificación, si queremos que sea con huella dactilar o con contraseña, configurar un administrador y despedir un administrador. Vamos atrás y entramos a la configuración. Configuración del sistema. Encontramos el ID del equipo, la hora, el idioma, la red a la que queremos conectarnos, la precisión del sensor de huellas, el volumen del equipo, el auto apagado en minutos y si queremos actualizaciones automáticas. 2. Encontramos la configuración del historial. Escogemos cada cuántos registros nos dará un aviso y la reverificación de los datos. Luego entramos a la prueba de hardware. Acá podemos calibrar el teclado, la pantalla LCD, la voz del equipo, el sensor y el flash. Damos 2 pasos atrás y encontramos la opción USB Flash si queremos descargar toda nuestra información a un dispositivo USB. Nos dará un error ya que no tenemos conectado ningún dispositivo. El siguiente ítem es la información del sistema. Acá podemos ver cuántos usuarios tenemos registrados, cuántas huellas tenemos registradas, el número de eventos que se han realizado y la versión del sistema operativo que está utilizando nuestro equipo en estos momentos. Lo primero que haremos será configurar la hora. Para eso encontramos el menú. Luego configuración, sistema y hora. Grabamos la hora primero, el mes, luego el día, luego el año. Y la hora. Y ahora presionamos el botón atrás. Nos pedirá que si queremos grabar la hora aceptamos. Nos devolvemos y ya encontramos la hora correcta. Bien, ahora veremos cómo ingresar un nuevo usuario. Ingresamos al menú con la tecla M. Ingresamos a usuario, luego a registro y le asignaremos número ID a nuestro usuario. En este caso será el número 1. El registro lo haremos con huella. Aceptamos. Ponemos la huella. Nos pedirá que la volvamos a poner. Y lo grabamos presionando OK. Y ahora sí, salimos y probamos nuestro usuario. Vemos que nos identifica y nos muestra el número ID con el que lo hemos grabado. Ahora repetiremos el proceso para grabar un segundo usuario.
Asignaremos un nuevo administrador. Esto servirá para restringir el acceso a las funciones del equipo. Ingresamos al menú, luego a usuario, bajamos hasta configuración de administrador, vemos que no hay ningún administrador asignado. Agregamos uno con OK y seleccionamos el número de ID del usuario que sea el administrador. En este caso el número 2. Aceptamos y vamos atrás. Ahora, si queremos ingresar al menú, vemos que nos preguntará si somos administradores. Si ingreso con el usuario número 1, me negará el acceso. Y si ingreso con el usuario número 2, que es el administrador, me permitirá ingresar a las funciones. Pasamos a la parte del software para administrar los registros. Insertamos el CD e instalamos el sistema de administración. Una vez instalado, conectamos el reloj al computador por medio del puerto USB. Abrimos el programa y en el menú encontraremos aplicaciones externas. Damos clic y luego clic en conectar al reloj. Se nos abrirá una nueva ventana desde la cual manejaremos todos los datos. Lo primero va a ser agregar la estación. Le podemos dar el número que queremos en el caso de que tengamos varias. El número de serie es el que aparece en la parte de atrás de nuestro reloj. Lo buscamos y lo digitamos. También le podemos asignar un nombre, por ejemplo, si lo tenemos en la portada o en la bodega. En mi caso lo llamaré reloj demo. Especificamos el tipo de conexión, que en este caso será por puerto USB, y miraremos que ha agregado un icono nuevo con nuestro nombre. Está de color naranja porque aún no se ha sincronizado el reloj. Vamos a sincronizarlo, lo seleccionamos y luego damos clic en sincronizar fecha y hora. Aceptamos, ya está, se tornó color azul, lo que significa que ahora está sincronizada la estación. Si entramos a configuración de estación, podemos configurarlas del computador. Tiempo de reposo en minutos, el volumen del equipo, el formato de fecha, el formato de hora, la precisión de verificación de huella, el límite de registros disponibles para aviso, entre otros. Ahora cargaremos todos nuestros usuarios. Seleccionamos la estación y damos clic en Backup de usuarios para que me los cargue. Luego descargaremos todos los registros. Ahora cambiaremos a la pestaña Administración de usuario y veremos los usuarios que hemos registrado. Yo he registrado 5. Y si damos doble clic sobre uno de ellos, se nos abrirá una ventana donde podemos editar el usuario. Le podemos poner nombre, contraseña. Si queremos, además de ingresar con la huella, ingrese una contraseña también. O si se dispone de una tarjeta RFID, ingresaremos el número y muchos otros datos como una mini hoja de vida. También podremos añadir una fotografía abajo del recuadro blanco. Damos clic en la lupa. Abrimos nuestro archivo. Con la herramienta selección recortamos exactamente la parte de la cara. Aceptamos y ya carga nuestra fotografía. Guardamos.
Una vez editados todos nuestros usuarios, necesitamos actualizarlos también en el reloj. Así que daremos clic en la parte superior donde nos dice cargar usuarios y huellas. Ahora nos dirigimos a la pestaña Administración de registro. Seleccionamos las fechas de las que queremos ver los registros. Damos clic en ver registros. Y ahora vemos los registros de cada vez que un usuario pulsó con su dedo el lector de huellas. También podemos ver los registros en tiempo real. Nos dirigimos a la pestaña Supervisión de registros y damos clic en Iniciar. De esta forma, cada que un usuario pone su dedo en el lector de huellas, nos aparecerá una notificación de quién ha sido. Damos clic en Detener. Ahora vamos a descargar todos nuestros registros. Para esto, vamos a la pestaña Administración de registros. Y en formato de exportación escogemos libro de Microsoft Excel. Los datos a exportar, podemos seleccionar los datos que queramos, pero los más importantes son los tres primeros: el número de ID, el nombre, la fecha y la hora. Muy importante en el formato de fecha y hora que eliminemos ese espacio que queda y lo reemplacemos por un asterisco para que separe los datos en Excel. Damos clic en exportar registro, le damos nombre y lo guardamos en cualquier carpeta y listo. Ya tenemos nuestro archivo de Excel con los registros. En esta serie de cortos videos vamos a aprender a manejar el liquidador de nómina desarrollado por Sysbiocon. Lo que debemos saber inicialmente es que la aplicación, para poder funcionar, mínimamente requiere que en el computador que se está ejecutando tenga instalado Excel 2007 o preferiblemente Excel 2010. Inicialmente vamos a abrir la aplicación haciendo doble clic sobre el archivo. En este momento las macros, que son una herramienta que necesita la aplicación para poder funcionar, están habilitadas. En ocasiones o generalmente cuando las macros no están habilitadas, en la parte de arriba nos aparece una barra amarilla que nos pregunta si queremos habilitar este contenido. Si por alguna razón no aparece esa barra, podemos también habilitarlo de la siguiente manera: por archivo, opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza, configuración de macros, y aquí en la parte de abajo le vamos a dar habilitar todas las macros. Le vamos a dar OK y OK. En este momento ya la aplicación tiene las macros habilitadas y está lista para empezar a trabajar. Bueno, el paso a seguir es ya utilizar los registros que hemos descargado de algunos de los dispositivos para control de asistencia. En este caso tenemos un archivo de registros que hemos descargado previamente. Lo vamos a abrir. Le vamos a decir que sí. Y vamos a ver que hay unos poco de archivos, un archivo pequeñito con algunos de los registros de 3 empleados. Es importante notar que aquí en la fecha y hora tiene un formato especial que necesitamos para que la aplicación pueda trabajar correctamente. Vemos que tiene el día escrito en letras, seguido de un guión medio, de el mes en números, y seguido de un guión medio y el día nuevamente, pero en números, separado con un asterisco, es muy importante, y la hora. Las columnas esenciales o los datos esenciales que deben estar en este registro que descargamos de los dispositivos son el número de ID, el nombre y la fecha y la hora.
Las otras columnas son datos adicionales, pero la aplicación puede trabajar perfectamente sin ellos. Lo importante es que estas 3 columnas nuevamente las tengamos con datos. El paso que vamos a realizar es el paso número 1. Entonces vamos a seleccionar los datos que descargamos de uno de los dispositivos y vamos a darle copiar. Vamos a irnos para la aplicación y nos vamos a parar en la celda A2. Es importante que si estamos de pronto muy abajo, hagamos scroll hacia arriba y nos ubiquemos en esta celda. Le vamos a dar pegar y vamos a seleccionar el número 1, el cual va a organizar los datos en orden ascendente, primero empezando por el ID, luego por la fecha y la hora, del más viejo al más reciente. Vamos a hundir aquí el número 1. Nos va a preguntar que si deseamos ordenar los datos, le vamos a decir que sí, aquí le vamos a decir que ok, y vamos a ver cómo nos separó la fecha y la hora, lo cual es esencial para que el siguiente paso, o el último paso, perdón, en donde se liquida ya la nómina, se puede ejecutar correctamente. Y vemos que aunque anteriormente ya lo teníamos organizado, de no serlo así, él nos va a organizarlo el ID en orden ascendente y, como les decía, la hora y la fecha en orden ascendente para cada empleado. Este es el final del paso número 1. Ya lo que sigue sería ya el siguiente, el paso número 2. En el paso número 2 vamos a seleccionar o vamos a hacer clic en este botón 2. Este paso, cabe notar que es un paso opcional, simplemente es una herramienta que nos ayuda a visualizar de manera más fácil dónde se inicia y dónde finaliza un turno, para que así podamos liquidar la nómina o podamos ejecutar el paso número 3 de una manera pues más rápida. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hundir, él nos va a preguntar si deseamos marcar el fin e inicio de los turnos. Le decimos que sí y vamos a ver cómo nos saca unas alertas, unos letreritos marcados en verde y rojo y otro en negro, que ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Cierto? Esto nos va a facilitar ya saber dónde empieza y dónde termina cada turno. Aquí el primero no nos lo marca por ser el primero de la tabla. Aquí vemos que finaliza el turno de esta empleada de ID. Posteriormente empieza el de Diego, finaliza el de Diego, empieza el de Yamile. Y aquí donde finaliza el de Yamile vamos a ver que hay un doble registro. ¿Qué es un doble registro? Un doble registro es cuando encontramos que hay 2 registros demasiado pegados uno del otro. En una de las pestañas que se llama condiciones, que están en la parte inferior de las pestañas de Excel, podemos escoger un rango de tiempo en el cual todo lo que suceda se va a marcar como un doble registro. En este momento está seleccionado para 1 minuto, entonces todo lo que pase entre un registro u otro en el término o en el tiempo de 1 minuto se va a marcar como un doble registro. En este momento vemos que el segundo registro pasó 35 segundos después del primero, entonces el sistema se da cuenta que fue marcado muy rápidamente, entonces no puede haber sido que él haya entrado y haya salido a descanso inmediatamente, entonces él lo genera como un doble registro. Lo que vamos a hacer es que lo vamos aquí a eliminar y vamos a eliminar también, si tuviéramos más dobles registros, vamos a eliminar todos esos registros. Y es muy importante que si lo tenemos en algún lado en la mitad, también eliminemos pues completamente la celda. Simplemente nos vamos a parar la fila, nos vamos a parar aquí en el numerito, le vamos a dar borrar y él ya nos va a borrar toda la fila completamente. Después de eso nuevamente vamos a presionar el botón número 2 para que vuelva y nos marque el inicio y el fin de turnos después de haber ya eliminado estos dobles registros. Y vamos a ver que aquí ya nos marca el fin de turno de Yamile, donde estaba anteriormente el doble registro. Este es el paso número 2, ya después de este vamos a seguir con el paso número 3, que es donde vamos a liquidar ya los tiempos laborados de cada empleado. Bueno, el siguiente y último paso es el paso número 3, en este paso vamos a liquidar la nómina de los empleados o las horas laboradas y el valor de estas horas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a seleccionar solo la fecha y la hora de cada empleado y de los turnos pues correspondientes de cada empleado. En este caso solo tenemos 3 empleados y solo un turno por empleado. Vamos a seleccionar estas 2 columnas, solo estas 2 columnas, no vamos a seleccionar desde nombre o hasta inicio o fin de turnos o otros valores, porque lo que va a hacer es que va a resultar en un reporte inadecuado. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a presionar el número 3. Aquí vemos cómo nos sirven las indicaciones o los letreritos de inicio y fin de turno para guiarnos en este proceso.
Aquí nos va a preguntar si deseamos exportar los datos o los registros a una tabla de cálculo. Las tablas de cálculo son las que realizan ya todo el proceso, todo el trabajo de calcular la nómina o el valor de estas horas trabajadas. Le decimos que sí, y aquí nos va a aparecer este cuadro en el cual debemos ingresar un valor que es muy importante. Nos va a preguntar, nos va a decir que ingresemos el número de registros diarios que sus empleados deben marcar. El número de registros diarios de los empleados es el número de marcaciones que ellos hacen cada día. En algunas empresas marcarán solamente el registro de entrada y el registro de salida, en otros registro de entrada de almuerzo, salida de almuerzo y salida del trabajo, y así sucesivamente. Aquí podemos ver que para esta empleada y para los 3 empleados hay 6 registros. Entonces vemos como Edith entra a las 8 de la mañana, sale a un descanso a las 9, descansa hasta las 9:30, trabaja hasta las 12, descansa hasta las 2 de la tarde y sale y trabaja hasta las 6 de la tarde para terminar el turno. Aquí son 6 registros, entonces vamos a poner el número 6. Es muy importante, repito nuevamente, debemos poner este número que coincida con el número de marcaciones por turno. No importa si seleccionamos varios turnos, lo importante es que cada uno de los turnos tenga el mismo número de marcaciones, o 2 marcaciones, 4 marcaciones, 6, 8 y hasta 10 marcaciones que nos lo permite la aplicación. Después de poner aquí el número, le damos en OK y nos va a llevar a la hoja de cálculos donde va a pegar o a importar estos datos con los que va a trabajar. Nos pregunta el nombre del empleado, que es importante ponerlo para después ubicar el reporte en la hoja de reportes unificados. Entonces vamos a ponerle aquí Edit, vamos a darle OK. Ahora nos pregunta el salario básico. El salario básico es muy importante ingresarlo porque esto lo va a utilizar para 600.000, ok, esto lo va a utilizar para calcular el valor por hora, ¿cierto?, de cada empleado. Después nos pregunta si deseamos asentar el reporte y volver al registro. Asentar el reporte, él va a coger toda esta información, va a ir a asentarla a una hoja de reporte unificado donde vamos a poder visualizar todos los reportes que hemos ido liquidando de todos los empleados, y nuevamente nos va a llevar el registro para seguir con el siguiente empleado. Aquí le decimos que sí. Nos pregunta que si deseamos borrar los registros de la tabla de cálculos. Esto es recomendable, va a borrar estos datos que hay aquí para poder utilizar esta tabla con otro empleado y no irnos de pronto a confundir. Le vamos a decir que sí y vamos a ver cómo nos lleva. Él ya fue y asentó ese reporte y nos llevó para seguir con el siguiente empleado. Los otros 2 empleados vamos a hacerlo rápidamente. Aquí simplemente vamos a seleccionar desde inicio a fin de turno. Nos pide el número 3, hacerle que sí, vamos a marcar 6, el nombre, el básico de Carlos, decimos que sí, le decimos que borre y ya nos llevó nuevamente. Vamos para Yamile. Bueno, aquí ya hemos terminado con todos. Después de terminar con todos, vamos a ir a una pestaña que tenemos aquí abajo que se llama Reporte Unificado. Aquí en el reporte unificado vamos a ver ya la liquidación de cada uno de los empleados. Aquí solo tenemos un turno, pero si hubieran varios turnos en cada una de las hojas de cálculo, pues aquí vamos a tener la sumatoria del total. Primero que todo tenemos aquí el nombre y el salario básico, tenemos la fecha de primer y último turno. Entonces en esta fecha inició a trabajar, en esta fecha terminó el último turno. Si empezó desde el primero de X mes hasta el 30 de ese mes fue el último, la fecha de salida del último turno. Aquí tenemos ese rango, ¿cierto? Entonces sabemos desde cuándo hasta cuándo se está liquidando. Tenemos la suma de horas ordinarias, el valor de horas, suma de horas nocturnas, en este caso no tenemos nada, y el valor, horas en domingos o festivos. Tenemos horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Tenemos ya todos los datos con lo que ya podemos pues tener esa información para trabajar. El siguiente paso ya sería, o en los siguientes videos, ya aquí este es el último paso, pero en los siguientes videos vamos a explicar algo de la pestaña de condiciones, que es donde vamos a definirle los parámetros para o con los cuales queremos que la tabla haga los cálculos. En este video vamos a aprender a configurar el área de condiciones, que es donde le ingresamos los valores o los parámetros en base a los cuales la tabla trabaja para realizar todos los cálculos.
Aquí en el primer cuadro tenemos que son el número de horas ordinarias máximas por turno. Son 8 horas en Colombia, más de 8 horas en un solo turno ya empezaría a contar como horas extras. Entonces aquí ponemos el número 8. Aquí en las siguientes 4 casillas tenemos las horas de inicio y de final del horario nocturno durante la noche, durante la madrugada. Vemos que aquí empieza a las 10 pm, termina a las 11:59 y en la madrugada empieza a las 12 am y termina a las 6 am. En los cuadros de abajo es donde ingresamos los recargos para horas nocturnas, para horas laboradas en domingos o festivos, para horas extras nocturnas y horas extras diurnas. Aquí está de acuerdo, ya está configurado por defecto de acuerdo a la legislación colombiana. Y aquí tenemos el número de días de un mes laboral, en base a lo cual pues se calcula el valor por día y posteriormente el valor por hora, ya habiéndole definido el salario básico mensual. En estos dos cuadros, aquí tenemos, como dice, tiempo mínimo de descanso entre turnos. Si entre dos marcaciones pasan más de 12 horas, ya va a marcar o va a considerar que ya es el fin de uno de los turnos y el inicio de otro turno. Esto lo utiliza la tabla para poder marcar el inicio y fin de turno cuando utilizamos la opción 2 en la opción de registro, cuando hacemos todo el procedimiento para liquidar la nómina. En la parte de abajo dice tiempo máximo para doble registro. Aquí es donde le definimos el rango de tiempo entre el cual todas las marcaciones que se generen entre una y otra, después de otra, son marcaciones de doble registro. Me explico: si entre una marcación y otra pasa menos de un minuto, entonces esa segunda marcación la va a tomar como un doble registro por este corto periodo de tiempo. Esto es todo. En este momento la tabla está configurada, digamos que en este video vamos a ver rápidamente para el adecuado funcionamiento de ella y en base a la legislación en el uso de esta tabla, y que es muy importante pues tratar de, por lo menos uno de ellos, tratar de editarlos para no obtener resultados inválidos. Yo tengo aquí a un lado un registro de uno de los empleados que utilizamos en ejemplos pasados. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el procedimiento normal, vamos a organizarlos y vamos a marcar el inicio y fin de turnos. Como podemos ver, aquí tenemos un turno en el cual se hizo 6 marcaciones. Aquí tenemos en la mitad otro en el cual se hicieron 4 marcaciones y finalmente otro en el que se hicieron 6 marcaciones. Vamos a empezar por uno de los errores que posiblemente les va a suceder varias veces. Como se los decía, en el momento de uno ejecutar el paso número 3 solo debe seleccionar 2 de las columnas. En determinado caso que yo seleccione más de las 2 columnas, esto es lo que va a suceder. Y aquí entonces va a salir este errorcito de error en la ejecución de la macro. La macro no va a poder ejecutarse porque ella va a intentar operar sobre celdas que están protegidas y que contienen fórmulas, entonces va a resultar en un error. Lo que debemos hacer cuando esto sucede es hundirle aquí donde dice end, y nuevamente vamos a regresar y vamos a hacerlo correctamente. Simplemente vamos a seleccionar y vamos a hundir. Y esta vez ya sí vemos pues que ya seguimos con el procedimiento. Aquí vamos simplemente a regresar para ver el segundo error. Este error que vamos a ver, digamos que no vamos a tener ninguna alerta de error, pero va a ser el más delicado porque vamos a generar un reporte inválido. Como les decía antes, es muy importante cuando tengamos varios turnos o varios registros de turnos de un mismo empleado. Estos turnos, si queremos liquidarlos todos de una misma vez, tienen que ser todos consecutivos, tienen que ser todos iguales con el mismo número de marcaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos uno de 6 marcaciones, otro de 4 marcaciones y otro de 6 marcaciones. En este caso no podríamos seleccionar todos los turnos y ejecutar el paso número 3, porque lo que va a pasar, vamos a hacerlo. Aquí le diríamos que es 6, aunque tenemos uno en la mitad que es de 4. Pero como vamos a ver, aquí vamos a darle cancelar.
vamos a ver aquí en el segundo turno se nos metió, como nada más iba hasta los 4 registros, hasta las 4 marcaciones y tiene espacio para 6, entonces el del siguiente turno que le seguía se nos metieron los primeros 2 registros acá, lo que nos va a generar un reporte errado. Entonces es muy importante, aquí vamos a volver, que si lo tenemos de esta manera, entonces ya liquidemos primero los turnos que son de 6, lo podemos hacer muy rápidamente. O primero el de 6 y luego vamos a hacer el de 4. Y finalmente pues, los otros o el otro de 6 que tenemos. Ahora vamos a ver a la tabla de reporte unificado y vamos a ver que tenemos 3 registros, la sumatoria de los cuales pues va a dar el total desempleado. Puede que uno de estos registros sea de más turnos, ¿cierto? No lo podemos tener junto en este caso, por lo que les indicaba de que hay un registro o algunos registros de pronto en la mitad de turnos que solo tienen un número de marcaciones diferente, 4 marcaciones. Ya lo podríamos hacer en grupos y después simplemente hacer una sumatoria de este reporte que tenemos en la parte de acá. Lo importante es que tenemos un informe de cuándo a cuándo se está liquidando. Tenemos que aquí es del 21 al 21, del 20 al 20, del 19 al 19 y tenemos los valores por separado para poder realizar esta operación. Uno de los últimos errores lo vamos a ver aquí a continuación. Vamos a borrar todo. Otro error muy común que sucede, vamos a volver a copiar acá porque sucede en la parte inicial, es que por alguna razón tengamos esto en un formato errado. Vamos a quitarle por ejemplo el asterisco, o simplemente podríamos quitarle el lunes o algún cambio que genere, digamos que un formato diferente al cual hemos explicado que es el adecuado para que la aplicación pueda funcionar. Aquí al hundir el número 2, el número 1, vamos a ver que aquí se genera un error. Aquí digamos que este registro de fecha y hora no fue separado por el sistema y entonces ya no va a poderse ejecutar el número 3. Entonces vamos a ver que esto nos va a suceder. Es muy importante que tengamos, como lo decía, en el formato correcto la fecha y la hora para que la tabla pueda ejecutar todo el proceso correctamente. Estos son 3 de los errores más comunes. En otros videos estaremos viendo otros de pronto errores que podemos cometer que son muy comunes y que pues en caso de que sucedan ya vamos a saber cómo resolverlos.